En julio de 1880 se encontró el cadáver de una mujer a orillas del río Consulado. Pero no se trataba de un asesinato cualquiera. La piel del cadáver había sido hábilmente arrancada y el cuerpo mutilado. El detective Francisco Chávez nunca había visto nada igual en sus 20 años de carrera. Esta historia, inspirada en hechos históricos reales, te transportará al mundo de un asesino en serie que actuaba en la Ciudad de México del siglo XIX. Únete a nuestros valientes oyentes que no temen enfrentarse a la oscuridad del pasado. Puedes apoyarnos suscribiéndote y dejando tus comentarios. Juntos continuaremos con estas historias documentadas de crímenes históricos. Capítulo 1. Terror mexicano real, el inicio de una historia macabra documentada. Y la ciudad se sentó sobre tus pecados, las aguas se mezclaron con sangre, los malditos maldijeron. Proverbio popular mexicano, siglo XIX. Era julio de 1880. La Ciudad de México sufría los dolores de la modernización bajo el puño de hierro del presidente Porfirio Díaz. Se abrían amplias avenidas, se levantaban edificios de estilo europeo y las luces eléctricas iluminaban las calles principales. La capital se perfilaba como la París de América Latina. Pero justo detrás de esa fachada resplandeciente había barrios donde reinaban las calles estrechas y los caminos embarrados. Peralvillo era el más oscuro de esos barrios. Cuando el detective Francisco Chávez llegó a la orilla del río Consulado a primera hora de la mañana, el sol aún no había salido del todo. El río era como un canal sucio que transportaba las aguas residuales de la ciudad. Olía mal y su superficie estaba cubierta de espuma. Una quincena de curiosos se habían reunido en la orilla alrededor de algo. Cuando Chávez se acercó, la multitud se abrió. En el suelo, semienterrada entre los juncos, yacía el cadáver de una mujer joven. La mayor parte de su cuerpo había desaparecido. Solo quedaban el torso y una pierna. Los brazos y la cabeza habían sido arrancados. Lo más espantoso era que la piel del cadáver había sido hábilmente arrancada. A pesar de ser un detective experimentado con 20 años de servicio en la policía, Chávez nunca había visto nada parecido. El detective se agachó y examinó el cadáver. La mujer llevaba un trozo de falda barata y de colores en el torso. Era el tipo de falda que llevaban las prostitutas de Peralvillo. Tenía una profunda marca de corte en el cuello. El asesino había matado a su víctima degollándola, luego había descuartizado el cadáver y le había arrancado la piel con gran destreza. El trabajo con la piel era profesional. Probablemente lo había hecho alguien con mucha destreza manual. Ese día, el detective Chávez recorrió las tabernas y burdeles de Peralvillo. Comprobó si había alguna denuncia de mujeres desaparecidas. No era la primera vez que desaparecían mujeres en ese barrio. Las prostitutas eran la clase más baja de la sociedad. En todos los sitios a los que Chávez preguntó, obtuvo la misma respuesta. Nadie sabía nada. La investigación, que duró semanas, no dio ningún resultado. Chávez investigó todas las calles de Peralvillo, pero no encontró ninguna pista sobre el asesino. El detective estaba a punto de cerrar el caso cuando, a finales de agosto, apareció un segundo cadáver. En la parte más septentrional del río Consulado, una mujer había visto un brazo flotando en el agua a primera hora de la mañana. Cuando se avisó a la policía, Chávez volvió a estar allí. Esta vez solo se había encontrado un brazo y una pierna. La piel había sido despellejada con destreza y los huesos estaban casi limpios.
Chávez caminó durante horas por la orilla del río en busca de alguna pista. No encontró nada. El asesino mataba y descuartizaba a sus víctimas en otro lugar antes de arrojar los cadáveres al río. Los periódicos de la época, El Monitor Republicano y El Siglo XIX, titularon la noticia con el nombre de El estrangulador del río Consulado. Las mujeres empezaron a tener miedo de salir a la calle por la noche. Pero para las prostitutas de Peralvillo el miedo era un lujo. Tenían que trabajar en la oscuridad de la noche para sobrevivir. Chávez se enfrentaba a un problema. Nadie hablaba. Habló con los comerciantes del barrio, con los vecinos, con las prostitutas. Todo el mundo parecía saber algo, pero nadie decía nada. Cuando en la primavera de 1881 se encontró el tercer cadáver, el pánico se apoderó de la Ciudad de México. La víctima era una mujer joven. El cadáver estaba casi intacto, pero también le habían arrancado la piel y la habían degollado. Chávez encontró una huella pisada en la tierra fangosa del lugar, donde se encontraba el cadáver. Era la huella de un zapato grande de hombre, pero había decenas de personas paseando por la orilla del río. El detective comenzó a visitar a los zapateros, guarnicioneros y carniceros de la ciudad. Cualquiera que supiera trabajar el cuero era un sospechoso potencial. Pero en la Ciudad de México había miles de zapateros y cientos de guarnicioneros. Además, los superiores de Chávez le presionaban. La imagen de la ciudad se estaba viendo afectada y los inversores europeos estaban inquietos. La visión modernizadora de Porfirio Díaz se estaba yendo al traste por culpa de un asesino salvaje. 1882, 1883, 1844. Con el paso de los años, los cadáveres se multiplicaban. Chávez llevaba un expediente, tenía una página para cada cadáver y una nota para cada pista. A medida que el expediente se engrosaba, la investigación se volvía más compleja. El asesino trabajaba de forma sistemática. Cada vez utilizaba el mismo método: degollar, despellejar y arrojar los cadáveres al río. Cometía los asesinatos sin dejar rastro y nunca lo capturaban. El detective comenzó a patrullar las calles de Peralvillo por las noches. Se vestía de civil y esperaba en la oscuridad. Observabas a las prostitutas, vigilabas a sus clientes. El asesino era muy inteligente, no había testigos. Chávez parecía estar persiguiendo a un fantasma. Durante años, Chávez siguió apareciendo por el barrio. Se sentaba en las tabernas, esperaba en las esquinas, hablaba con las prostitutas. La mayoría de estas personas, aterrorizadas, no hablaban abiertamente. En el invierno de 1885, mientras estaba sentado en una taberna de Peralvillo, una prostituta llamada Rosa se acercó a ti. La mujer tenía unos 40 años y llevaba años trabajando en ese barrio. Rosa le habló al detective de un hombre. Un zapatero que vivía en el barrio. Parecía muy educado, iba a la iglesia, vestía bien, pero odiaba a las mujeres. Era alguien que lo decía abiertamente. La amiga de Rosa había salido con él la noche anterior y no había vuelto. Todo el mundo llamaba a ese hombre el chalequero. Rosa se levantó y se alejó rápidamente. Se perdió entre la multitud. Chávez no pudo alcanzarla. Después de esa noche, Chávez comenzó a investigar a todos los zapateros del barrio que llevaban chaleco. El problema era que había docenas de zapateros en el barrio y casi todos llevaban chaleco. En aquella época, el chaleco era una prenda imprescindible para cualquier comerciante respetable. En diciembre de 1885 se encontró a otra mujer a orillas del río Consulado.
Esta vez el cadáver estaba más fresco. Había sido asesinada el día anterior. Cuando Chávez llegó al lugar, se fijó en algo a orillas del río. Había un trozo de tela sobre la tierra fangosa. Era un botón desprendido de un chaleco. Este botón, de color plateado, tenía una pequeña figura de ganso grabada. El detective lo guardó cuidadosamente en su bolsillo. Por primera vez en años había encontrado una prueba tangible. El problema era encontrar al dueño de ese botón. En la Ciudad de México había miles de chalecos y un sinfín de personas que los llevaban. A finales de 1885, el número de cadáveres encontrados a orillas del río superaba los 15. El expediente que Chávez tenía sobre su escritorio era ya como un grueso libro. Cada página contenía la historia de una mujer, la mayoría inconclusas, todas trágicas. El asesino seguía cazando en las oscuras calles de la Ciudad de México. La policía estaba desesperada. Los periódicos ya no solo informaban de los asesinatos, sino también del fracaso de la policía. ¿Dónde está la policía?, preguntaba el siglo XIX. El estrangulador del consulado sigue libre, gritaba el monitor republicano. Chávez recibía una presión constante de sus superiores. Habían pasado 6 años cuando llegó 1886. Chávez ya no podía dormir por las noches. Tu familia estaba preocupada por él. Decenas de mujeres habían sido asesinadas y el asesino seguía en las calles. El detective tenía 2 pistas: el chalequero, del que había hablado Rosa, y el botón de plata que había encontrado en diciembre de 1885. Un zapatero elegante, con chaleco. Chávez recorría cada mañana las calles de Peralmillo, observando las tiendas, las cafeterías y las salidas de las iglesias. Buscabas con ahínco al hombre del chaleco. Una mañana de enero de 1886, a primera hora, Chávez vio en las calles de Peralvillo a un hombre elegantemente vestido. El hombre hablaba con una mujer. Llevabas un chaleco azul oscuro con botones de plata. En los botones se veían pequeñas figuras. El detective se acercó, pero el hombre le dijo algo a la mujer y se alejó rápidamente. Chávez le preguntó a la mujer quién era el hombre, pero ella dijo que no lo conocía. Mentía, como todos en el barrio. A lo largo de 1886 y 1887, los asesinatos aumentaron. Ya no solo se encontraban cadáveres a orillas del río Consulado, sino que a veces también en otras partes de la ciudad. Chávez no conseguía atrapar al asesino. Patrullaba todas las noches y buscaba nuevas pistas todos los días. El asesino siempre iba un paso por delante. Una noche, a finales de 1887, el detective volvió a encontrar a Rosa. Llevabas 2 años buscando a la prostituta que en 1885 te había hablado de El Chalequero. La mujer había envejecido y parecía más asustada. A la pregunta del detective, Rosa respondió que sabía quién era el asesino, pero añadió que no podía contarlo. El hombre lo oía todo. Si hablaba, también mataría a Rosa. El detective le prometió protección. Rosa dijo que no podías proteger a nadie y se alejó rápidamente. A pesar de que el detective la llamó, no se detuvo. Rosa desapareció esa noche. Una semana después, su cuerpo fue encontrado en el río Consulado. Le habían cortado el cuello y le habían arrancado la piel. Al comenzar el año 1888, el asesino aún no había sido capturado. Los superiores de Chávez ya estaban pensando en cerrar el caso. En los primeros días de febrero de 1888, Chávez estaba sentado en su escritorio revisando los expedientes una vez más.
El botón de plata, las palabras de Rosa, el hombre del chaleco. Tenía las piezas, pero el cuadro no encajaba. Faltaba algo. Tenía que encontrar un nombre, un rostro, una prueba. Esa prueba llegaría la mañana del 13 de febrero y lo cambiaría todo. Capítulo 2. Los archivos criminales antiguos del consulado. El diablo anda entre nosotros con rostro de hombre honrado. Proverbio de la calle Peralvillo. La mañana del 13 de febrero de 1888, un pescador encontró otro cadáver a orillas del río Consulado. Pero esta vez la situación era diferente. El cadáver estaba más fresco, y los primeros agentes en llegar al lugar identificaron a testigos que habían oído gritar a una mujer cerca de allí. Cuando el detective Francisco Chávez llegó al lugar, el sol acababa de salir. El cadáver había sido arrojado a la parte menos profunda del río, pero no estaba completamente sumergido. La víctima era Murcia Gallardo, una prostituta de unos 30 años. Le habían cortado el cuello, su cuerpo estaba destrozado y le habían arrancado parte de la piel. Esta vez, el asesino parecía haber actuado con prisa. Cuando Chávez comenzó a examinar el lugar de los hechos, los agentes le informaron de que había testigos. Por primera vez en 8 años había testigos. El primer testigo era un joven que vivía en Peralvillo. La noche anterior, al regresar a casa a altas horas de la madrugada, había oído gritar a una mujer cerca del río Consulado. Al correr hacia el lugar de donde provenían los gritos, vio la sombra de un hombre. El hombre se alejaba apresuradamente. No pudo verle la cara en la oscuridad, pero vestía elegante, con un chaleco de color oscuro. El segundo testigo era más importante. Era otra prostituta, amiga de Gallardo, la víctima. La noche anterior, mientras trabajabas con Gallardo en las calles de Peralvillo, un hombre bien vestido se había acercado a ustedes. El hombre le había dicho algo a Gallardo y se habían alejado juntos. La mujer había visto antes al hombre en el barrio. Era zapatero y todo el mundo lo llamaba el chalequero. Chávez había encontrado la pista que llevaba años buscando. El chalequero, el hombre del chaleco, la persona de la que había hablado Rosa. La mujer dijo que la tienda estaba en la calle principal de Peralvillo. Chávez comenzó a visitar todas las zapaterías de la calle principal de Peralvillo esa misma tarde. En la quinta zapatería encontró lo que buscaba. El dueño de la tienda era un hombre de unos 40 años, bien arreglado. Llevaba un chaleco azul oscuro con botones de plata. El detective se presentó y le dijo que quería hacerte unas preguntas. El hombre, llamado Francisco Guerrero Pérez, parecía tranquilo. Dijo que la noche anterior había estado en casa, pasando tiempo con su familia. Tu esposa y tus hijos podían confirmarlo. Chávez observó a Guerrero. El hombre parecía tranquilo, casi indiferente. Tenía las manos limpias y las uñas cuidadas. No tenía ninguna herida ni rasguño en la cara. Vestía con elegancia y tenía un porte distinguido. Parecía el padre de una familia católica. Cuando le preguntaron si conocía a alguien llamado Murcia Gallardo, Guerrero dijo que no. Cuando le preguntaron si había estado cerca del río Consulado, dijo que lo consideraba peligroso y que no había ido allí. Chávez te hizo más preguntas. Guerrero respondió con calma y claridad en todo momento. El detective sabía que no podía hacer nada sin pruebas. Esa noche, Chávez siguió hablando con los vecinos del barrio de Peralvillo. Finalmente, encontró otra testigo importante. Una joven prostituta había escapado 3 días antes del ataque de un hombre. La mujer contó con todo detalle lo que le había sucedido. Había salido por la noche con un cliente.
El hombre la había llevado a un lugar desierto y de repente se había vuelto violento. Le había puesto un cuchillo en el cuello y la había amenazado. Pero la mujer había conseguido escapar gritando. El agresor la había perseguido, pero ella se había mezclado entre la multitud y había desaparecido. La mujer describió al agresor. No sabía su nombre, pero dijo que lo reconocería si lo volvía a ver. Chávez llevó a la mujer al local de Guerrero al día siguiente. La mujer se detuvo al pasar por delante del local y empezó a temblar. Era el hombre del que había escapado. Chávez ya estaba seguro, pero aún necesitaba pruebas concretas. Tenía que registrar la casa de Guerrero y obtener una orden de arresto. Para ello, tenía que convencer al juez. A mediados de febrero de 1888, Chávez comenzó a recabar más información sobre Guerrero. Las conversaciones que mantuvo con los vecinos del barrio de Peralvillo revelaron un panorama sombrío. Francisco Guerrero Pérez vivía en Peralvillo desde 1862. Trabajaba como zapatero y era hábil en su oficio. Estaba casado y tenía 4 hijos. Los domingos iba a la iglesia y se presentaba como un católico devoto. Desde fuera parecía un comerciante respetable y un buen padre de familia. Pero los vecinos contaban otras cosas. Guerrero odiaba abiertamente a las mujeres. Insultabas a las prostitutas y decías que hacían el trabajo del diablo. Se decía que tenías muchos hijos ilegítimos en el barrio. Había rumores de que obligabas a las jóvenes prostitutas a mantener relaciones sexuales contigo. Algunas personas te habían visto deambulando borracho por las calles por la noche y agrediendo a las mujeres. Pero nadie había presentado ninguna denuncia ante la policía. Todos te temían. Lo más sorprendente era que Guerrero se jactaba abiertamente de los asesinatos. Mientras bebía en las tabernas del barrio, hablaba de las mujeres que había matado. Pero la gente del barrio pensaba que era una broma o no quería creerlo. Nadie podía imaginar que un zapatero, un padre de familia que iba a la iglesia, pudiera hacer algo así. Chávez se horrorizaba a medida que recopilaba esta información. El asesino había vivido durante años ante los ojos de todos. Incluso se había jactado, pero nadie le había creído, nadie había presentado ninguna denuncia. El miedo, el silencio y la negación habían permitido que el asesino permaneciera libre durante años. Otra realidad que salió a la luz durante la investigación de Chávez fue la magnitud de los asesinatos. Durante los 8 años transcurridos entre 1880 y 1888, se habían encontrado un total de 20 cadáveres de mujeres a orillas del río Consulado y en diversos lugares de la Ciudad de México. Todas habían sido asesinadas de la misma manera, degolladas, desolladas y descuartizadas. En el expediente de Chávez había una página para cada una de ellas. Pero en los registros oficiales, no todos estos asesinatos podían atribuirse a Guerrero. La mayoría figuraban como mujeres desaparecidas y algunas ni siquiera estaban registradas. Las prostitutas de Peralvillo eran mujeres invisibles para la sociedad. Sus muertes tampoco llamaban la atención. Chávez quería justicia para cada una de esas 20 mujeres, pero solo había pruebas suficientes para el asesinato de Gallardo. Los testigos, la hora, el lugar, todo apuntaba a Guerrero. Para los demás asesinatos solo había sospechas. La mañana del 22 de febrero de 1888, Chávez recibió una orden de arresto. Se le había autorizado a registrar la casa de Guerrero. Chávez se dirigió a la casa de Guerrero acompañado de 6 agentes de policía. Guerrero estaba desayunando en casa con tu familia. Cuando se abrió la puerta, no parecía asustado, solo sorprendido.
El detective te informó de que estabas detenido por el asesinato de Murcia Gallardo y por agredir sexualmente a una prostituta. Guerrero se levantó y dijo que era una tontería, que no había matado a nadie. Chávez ordenó a sus agentes que registraran la casa. En el taller de Guerrero, entre las herramientas para trabajar el cuero, se encontraron restos de tejido humano. Había manchas de sangre que habían intentado limpiar, pero no habían podido eliminar por completo. Detrás de un armario se escondían diversos objetos femeninos, aretes, abalorios, joyas baratas, las pertenencias de las víctimas. El hallazgo más impactante fueron los trozos de piel humana escondidos en un baúl. Guerrero había utilizado estas pieles para fabricar zapatos. En algunos zapatos se encontraron restos de tejido humano. A pesar de todo esto, Guerrero negaba las acusaciones. Afirmaba que se trataba de pieles de animales, de vacas y ovejas. Tu detención causó un gran revuelo en la Ciudad de México. Los periódicos publicaron titulares como «Atrapado el estrangulador del consulado». El Monitor Republicano tituló «El zapatero asesino, fin de 8 años de terror». La gente estaba aliviada y conmocionada a la vez. El asesino era padre de familia, un hombre religioso que iba a la iglesia, un comerciante respetable. ¿Cómo era posible? Chávez completó su investigación. Se habían abierto expedientes por un total de 20 asesinatos, pero solo se habían reunido pruebas suficientes para el asesinato de Gallardo y un intento de violación. Guerrero quedó registrado en los archivos policiales como un hombre frío, cuidado y educado. No mostraba ningún signo de arrepentimiento en tus palabras ni en tus actos. La Ciudad de México había visto por fin al hombre que se había escondido tras la máscara que llevaba desde hace 8 años. Tu verdadero rostro seguía siendo un misterio. ¿Quién era Francisco Guerrero Pérez? ¿De dónde venía? ¿Por qué mataba a mujeres? Intentaremos encontrar las respuestas a estas preguntas en la historia de la vida del asesino. Capítulo 3. La infancia y la mente del asesino serial olvidado. Los demonios de la infancia nunca mueren, solo esperan. Proverbio mexicano. Tras la detención de Francisco Guerrero Pérez, los periódicos de la Ciudad de México se hacían la misma pregunta. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo era posible que nadie lo hubiera descubierto en todos esos años? Los expedientes judiciales y los registros policiales revelaron poco a poco la historia de la vida del asesino. El cuadro que se dibujaba era el retrato de un monstruo creado por la pobreza, el trauma y la decadencia social. Francisco Guerrero Pérez nació en 1840 en la región mexicana de Bajío, en el seno de una familia pobre sin tierras que vivía del trabajo diario. Para su familia, este niño era una boca más que alimentar. El hambre, la enfermedad y la desesperanza se habían apoderado de cada rincón de la casa. La mamá de Francisco nunca había querido a este niño. El 11º hijo fue la gota que colmó el vaso para ella. Según los registros judiciales, la mamá intentó matar al bebé inmediatamente después de dar a luz. No lo consiguió, pero nunca renunció a su odio. A medida que el niño crecía, la violencia aumentaba. Guerrero contó en el interrogatorio policial que su mamá lo golpeaba repetidamente e intentaba estrangularlo. «Nunca me quiso», dijo, «quería que muriera, siempre quiso que muriera». Tu padre no estaba en casa, desaparecía durante días para ir a trabajar. Francisco no encontraba ningún lugar donde escapar de la ira de su madre. Tu infancia transcurrió en un infierno de violencia física y abandono emocional. Esta vida, que duró 22 años, terminó en 1862.
Francisco abandonó el Bajío y emigró a la Ciudad de México. Dejó atrás a tu familia, la pobreza y tus traumas. La Ciudad de México era en aquella época una metrópoli en rápida transformación. Miles de personas que emigraban de los pueblos intentaban construir una vida en los barrios periféricos de la ciudad. Francisco se instaló en el barrio de Peralvillo. Era uno de los rincones más pobres y olvidados de la Ciudad de México. Prostitutas, ladrones, desempleados, la chusma que la sociedad no quería vivía aquí. Francisco aprendió el oficio de zapatero. Tenía buena destreza manual, especialmente en el trabajo con el cuero. En poco tiempo logró abrir una pequeña tienda. Se mantenía económicamente. A mediados de la década de 1860 se casó con una mujer llamada María. Era la hija de una familia pobre que vivía en Peralvillo. De tu matrimonio nacieron 4 hijos. Francisco Guerrero era ahora padre de familia. Tenía una tienda, una esposa e hijos. Desde fuera parecía un comerciante corriente, un inmigrante trabajador. Pero la realidad era muy diferente. Los registros judiciales muestran que Guerrero era violento en casa. Golpeaba a su esposa, gritaba a sus hijos y a menudo se emborrachaba y provocaba peleas. En casa actuabas como tu padre. Lo que tu madre te había hecho a ti, ahora se lo hacías a tu familia. El ciclo de violencia continuaba. Sin embargo, el barrio consideraba que ese tipo de cosas eran normales. En aquella época era habitual que los hombres maltrataran a sus esposas e hijos. Nadie intervenía. Tu imagen exterior contrastaba totalmente con la oscuridad que había en tu interior. Guerrero era una persona que cuidaba su vestimenta. Siempre vestía ropa limpia y elegante, abrillantaba los botones de su chaleco y lustraba sus zapatos. En el barrio se le conocía como el hombre educado. Los domingos iba a la iglesia, rezaba y mostraba respeto a los sacerdotes. Daba la imagen de ser un católico devoto. Por las noches, sin embargo, se convertía en otra persona. Bebía en las tabernas, agredía a las prostitutas y decía abiertamente que odiaba a las mujeres. Las mujeres son demonios, decía. Todas son pecadoras, todas merecen morir. Estas palabras se consideraban tonterías dichas por el alcohol. ¿Cómo podía un hombre que iba a la iglesia ser un asesino? Pero Guerrero hablaba en serio. El odio que sentía provenía de la ira que sentía hacia su madre. Las mujeres eran el reflejo de la madre que le había hecho sufrir. Quería castigarlas a todas. Se decía que Guerrero tenía muchos hijos ilegítimos en el barrio. Se sabía que obligaba a las jóvenes prostitutas a mantener relaciones sexuales con él y que las amenazaba. Pero nadie se quejaba. Guerrero daba miedo. Era un hombre de mirada severa, voz fría y arrebatos de ira repentinos. La gente del barrio intentaba mantenerse alejada de él. Cuando en 1880 se encontró el primer cadáver a orillas del río Consulado, nadie pensó en Guerrero. Con el paso de los años, los asesinatos se multiplicaron. A orillas del río Consulado se encontraban cadáveres de mujeres descuartizadas. Guerrero se estaba volviendo más audaz. Ya no se escondía. En las tabernas hablaba abiertamente de las mujeres que había matado. «Estoy limpiando a los demonios», decías. «Estoy haciendo el trabajo de Dios». Nadie te creía. ¿Cómo podía un hombre que iba a la iglesia ser un asesino? La máscara de Guerrero era perfecta. Durante el día trabajabas en tu tienda, charlabas con tus clientes y fabricabas zapatos.
Por la noche buscabas a tus víctimas. Su método era sistemático. Se acercaba a las prostitutas en las oscuras calles de Peralvillo y les decía que quería contratar sus servicios. Se ganaba su confianza y las llevaba a un lugar desierto. Allí las amenazaba, las violaba y luego las mataba. Lo más espeluznante venía después. Desollaba los cadáveres con destreza y los limpiaba con las herramientas que él utilizaba para trabajar el cuero. Luego utilizabas esa piel en tu taller para fabricar zapatos. Algunos de tus clientes, sin saberlo, llevaban zapatos hechos con piel humana. El resto de los cadáveres los arrojabas al río Consolado. El río era un canal contaminado que transportaba las aguas residuales de la ciudad. Los cadáveres aparecían destrozados, lo que dificultaba su identificación. Guerrero siguió cazando durante 8 años. Mató al menos a 20 mujeres. Todas eran prostitutas, mujeres invisibles para la sociedad. Cuando fue detenido en 1888, la policía encontró cosas espantosas en la tienda de Guerrero. Ganchos clavados en las paredes, manchas de sangre, herramientas para trabajar la piel y, en un baúl, trozos de piel humana. Guerrero desollaba a sus víctimas, procesaba sus pieles y las utilizaba para fabricar zapatos. Algunos de tus clientes, sin saberlo, llevaban zapatos hechos con piel humana. En marzo de 1888 comenzó el proceso judicial. El juicio se celebró en la sala del tribunal más grande de la Ciudad de México. La sala estaba abarrotada y miles de personas esperaban fuera. Los periódicos informaban cada día sobre el juicio. Guerrero era la mayor sensación del tribunal. El fiscal enumeró las pruebas, los testigos, las manchas de sangre, los trozos de piel humana, las pertenencias de las víctimas. Todo apuntaba a Guerrero. Pero Guerrero parecía tranquilo, seguía negando las acusaciones. Los testigos se sucedieron uno tras otro. El amigo de Gallardo, la mujer que había sobrevivido a la violación, el joven que había visto una sombra la noche del crimen, todos identificaron a Guerrero. Pero Guerrero afirmó que todos mentían. El jurado, tras 3 días de deliberaciones, dictó su veredicto. Francisco Guerrero Pérez fue declarado culpable del asesinato de Murcia Gallardo y de agredir sexualmente a una mujer. Guerrero fue condenado a muerte en la horca, pero la pena de muerte no se ejecutó. Unas semanas más tarde, el presidente Porfirio Díaz intervino en el caso. El documento oficial decía razones humanitarias, pero el verdadero motivo era incierto. Algunos dijeron que Díaz pensaba que una ejecución pública dañaría la imagen de la ciudad. Otros afirmaron que se trataba de motivos políticos. La pena se conmutó por 20 años de prisión. Guerrero fue enviado a la prisión de San Juan de Ulúa, frente a las costas de Veracruz. San Juan de Ulúa era una de las prisiones más duras de México. Estaba situada en medio del mar, en una isla rocosa. Esta antigua fortaleza española se utilizaba como prisión desde 1825. Las celdas húmedas, la comida insuficiente, las enfermedades y la violencia eran algunas de las terribles condiciones de esta prisión. Los presos esperaban allí la muerte. Guerrero permaneció allí durante 16 años, desde 1888 hasta 1904. Los registros de la prisión muestran que Guerrero era un recluso tranquilo. No se metía en peleas, obedecía las normas y pasaba los días en silencio. Prefería vivir solo.
Cuando llegó el indulto en 1904, Guerrero salió de prisión a los 64 años. Tenía el cabello canoso y el rostro arrugado, pero su cuerpo seguía siendo fuerte. Guerrero viajó en tren de Veracruz a la Ciudad de México. Al llegar a la Ciudad de México, Guerrero se dio cuenta de que nadie lo reconocía. Habían pasado 16 años. La nueva generación no conocía al estrangulador del consulado. Los antiguos expedientes judiciales acumulaban polvo en las bibliotecas. Los periódicos ya hablaban de otras cosas. Guerrero regresó a Peralvillo. Tu antigua tienda estaba cerrada y la ocupaba otra persona. Tu antigua casa ya no estaba allí, la habían derribado y en su lugar se habían construido otros edificios. Tu esposa e hijos habían desaparecido. ¿Quién sabe dónde estaban? Guerrero alquiló una pequeña habitación en las afueras del barrio. Comenzaste a vivir solo. Pasaron 4 años, de 1904 a 1908. Guerrero vivió en silencio. A veces hacía pequeños arreglos de zapatos y ganaba algo de dinero. Pero, ¿estaba dormido el monstruo que llevabas dentro? ¿O solo estaba esperando? La respuesta llegó en junio de 1908. Capítulo 4. Crímenes del pasado. El final trágico en Lecumberri. La muerte no llega con trompetas, llega en silencio. Proverbio mexicano. La mañana del sábado 13 de junio de 1908, un pastor encontró un nuevo cadáver a orillas del río Consulado. Habían pasado 20 años, pero el método era el mismo. El cadáver de una mujer con el cuello cortado, el cuerpo destrozado y la piel parcialmente arrancada. La víctima se llamaba Antonia, una anciana de unos 60 años. Cuando la policía llegó al lugar, se horrorizó. El degollador del consulado había vuelto. Pero esta vez el asesino había cometido un error. Había envejecido, se había vuelto más lento. Y había testigos. El primer testigo era un pastor de 16 años. Se llamaba José Inés Rodríguez. Esa mañana temprano estaba pastando a sus animales en un prado cerca del río Consulado. El sol acababa de salir. De repente oyó el grito de una mujer. Corrió hacia el lugar de donde provenía el grito y vio una escena espantosa detrás de un arbusto. Un hombre mayor estaba inclinado sobre una mujer. Tenía un cuchillo en la mano. La mujer gritaba, pero el hombre intentaba callarla. José estaba en estado de shock. Se quedó inmóvil. El hombre le cortó el cuello a la mujer. Cuando el hombre se levantó, vio a José. Ambos se miraron durante unos segundos. El hombre era mayor, tenía el cabello canoso, pero su cuerpo aún era fuerte. Llevabas una camisa manchada y unos pantalones viejos. En tu mano el cuchillo goteaba sangre sobre el suelo. José, echaste a correr. El hombre te persiguió, pero el niño era más rápido. José, llegaste a una casa cercana y llamaste a la puerta. ¿Le contaste lo sucedido a la familia que vivía allí? Llamaron a la policía. Los segundos testigos eran aún más importantes. 2 hermanas llamadas Olorio estaban lavando ropa a orillas del río Consulado esa mañana. Un hombre se acercó al río. Tenía las manos y los brazos ensangrentados. Se inclinó hacia el agua y comenzó a lavar. Las mujeres vieron claramente al hombre. Era anciano, tenía el cabello canoso y era de complexión fuerte. El hombre, al darse cuenta de que las mujeres lo habían visto, se alejó rápidamente. Las hermanas Olorio denunciaron al hombre a la policía.
Un periodista, mientras investigaba antiguos archivos, estableció una conexión. El mismo método que en los asesinatos de la década de 1880. El mismo lugar, el mismo estilo. La policía volvió a detener a Francisco Guerrero Pérez el 14 de junio de 1908. En el registro de su habitación se encontraron nuevas pruebas, manchas de sangre, instrumentos para trabajar el cuero, objetos que pertenecían a Antonia. Habían pasado 20 años, pero Guerrero no había cambiado. En otoño de 1908 comenzó el segundo juicio en la Ciudad de México. Esta vez el juicio tuvo aún más repercusión. 2,000 personas abarrotaron la sala del tribunal. Miles esperaban fuera. Los periódicos salían cada día con titulares como «El chalequero vuelve a los tribunales», «El regreso del estrangulador del consulado». Guerrero fue llevado al tribunal encadenado. El momento más impactante del juicio fue la declaración de Guerrero. El presidente del tribunal le preguntó, ¿mataste a Antonia? Guerrero, tras un largo silencio, respondió, sí. La sala se revolvió. Era la primera vez que lo confesaba. ¿Por qué? Guerrero se encogió de hombros. No lo sé. ¿Te arrepientes? No. Esta respuesta conmocionó a la sala. Guerrero no mostraba ningún arrepentimiento. Al final del proceso judicial, Guerrero fue condenado de nuevo a muerte, esta vez por fusilamiento. Guerrero fue enviado a la famosa prisión de Lecumberri, en la Ciudad de México. Este edificio, conocido como Palacio de Lecumberri, se inauguró en 1900. Era una prisión moderna, diseñada en forma de estrella. Pero las condiciones seguían siendo duras y las reglas estrictas. En noviembre de 1910, Guerrero fue encontrado muerto en su celda. La fecha de la ejecución había sido fijada, pero no llegó a ese día. Según el informe oficial, la causa de la muerte fue una embolia cerebral. Algunas fuentes hablaron de tuberculosis, otras de tifus. La causa real no se supo con certeza. Guerrero fue encontrado inconsciente en su celda y trasladado al hospital, pero nunca recuperó la conciencia. Murió a los 70 años, encadenado en una cama de prisión. Tu cadáver fue enterrado en el cementerio de los presos, donde nadie lo reclamó. Francisco Guerrero Pérez, el chalequero, el estrangulador del río Consulado, la historia del primer asesino en serie documentado de la Ciudad de México, terminó así. Tras la muerte de Guerrero, Carlos Rumañac, uno de los primeros criminólogos de México, investigó el caso. Rumañac estaba influenciado por la teoría del delincuente nato, del criminólogo italiano Cesare Lombroso. Según Lombroso, algunas personas nacían con características genéticas y fisiológicas que las hacían propensas a cometer delitos. Rumañac clasificó a Guerrero según esta teoría. Traumas infantiles, violencia materna, exclusión social. Todo ello había convertido a Guerrero en un delincuente nato. Según Rumañac, Guerrero había nacido con un cerebro enfermo y delinquir formaba parte de su naturaleza. Pero lo interesante era el aspecto físico de Guerrero. Lombroso afirmaba que los delincuentes tenían ciertas características físicas, rasgos faciales deformes, cráneo pequeño, brazos largos. Pero Guerrero no encajaba en este perfil. Era un hombre normal, cuidado y de aspecto agradable. Esto desafiaba la teoría de Lombroso. La historia de Guerrero también entró en la cultura popular mexicana. El famoso grabador José Guadalupe Posada realizó 2 grabados sobre Guerrero.
Estos grabados se publicaron en folletos de estilo corrido, muy populares en la prensa de la época. El pueblo contaba la historia de Guerrero con canciones callejeras y epopeyas. En la famosa enciclopedia criminal El Libro Rojo se le dedicó un amplio espacio a Guerrero. El libro narraba los crímenes más sangrientos del México del siglo XIX. Guerrero era uno de los capítulos más espeluznantes. Francisco Guerrero Pérez había asesinado al menos a 21 mujeres durante 28 años, 1880-1908. La mayoría de sus víctimas eran prostitutas, mujeres invisibles para la sociedad. Para entender el legado de Guerrero, hay que fijarse en la México del siglo XIX. La época de Porfirio Díaz fue una contradicción entre la modernización y la pobreza. Las ciudades crecían, los ricos se hacían más ricos, pero los pobres se empobrecían aún más. Barrios como Peralvillo eran el basurero de la sociedad. Prostitutas, ladrones, desempleados, nadie se preocupaba por ellos. La historia de Francisco Guerrero Pérez no es solo la historia de un monstruo individual, sino también la historia de un fracaso social.